indígenas repudiamos el 12 de octubre de 1492 porque fue el comienzo del genocidio más grande cometido a la humanidad, con más de 100.000 hermanos muertos en todo el continente. Ese día comenzó la invasión, la evangelización, el colonialismo y la dependencia política, social, económica y el saqueo al patrimonio cultural y los recursos naturales, renovables y no renovables, que aún hoy continúa con la complicidad de los estados. Ese día el sol se eclipsó para nuestros ancestros. Estas son razones por las que hoy venimos a afirmar nuevamente nuestros derechos. Proponemos a los pueblos del reconocimiento y recordación de nuestros héroes, como Chumay, Chalemín, Huilquipujo, Calfulcura, Araquene, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Tupac Atari, Canasiquien y otros. Sostenemos el sistema indígena milenario, en lo ideológico, filosófico y espiritual, por los hermanos que lucharon y dieron su vida en horrendos crímenes, torturados, violados y descuartizados, construyendo un movimiento indígena de estructura propia. La base ideológica que sostiene nuestra cosmovisión, generada por los pueblos indígenas y orientada por nosotros mismos, es de carácter universal, diferente a la filosofía capitalista, marxista u otra dominante. Y como expresión de nuestra profunda convicción, la filosofía basada en el derecho cósmico, decimos que el hombre no es el centro del universo, sino uno más dentro de su perfecto equilibrio. Los indígenas reafirmamos nuestra dignidad como milenarias naciones originarias de este continente, rompiendo las cadenas de la esclavitud, cadenas de la doctrina católica y sus sectas religiosas, como casi así también las cadenas de la imposición de una organización social y política de estructura vertical e individualista, por lo tanto acumulativa, egoísta, autoritaria y competitiva hasta la agresión. Los pueblos originarios, con nuestra cosmovisión milenaria, seguimos sosteniendo la armonía de la madre naturaleza, que nos vuelve a reunir hermanados por la memoria y la dignidad por nuestros ancestros, siendo conscientes de que todas las vidas vienen de ella y vuelven a ella para la continuidad cíclica de la vida. Escuchemos el llamado de la madre naturaleza para evitar que continúe la contaminación del espacio, el aire, el agua, los mares, los ríos, la superficie de la tierra y los subsuelos. A todos los hermanos que participan de esta filosofía basada en nuestra cosmovisión, proponemos realizar acciones de promoción y defensa de esta concepción, que es afirmar nuestra identidad y los derechos naturales de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra, territorio y autonomía. Para aquellos hermanos que no comparten esta filosofía cósmica, se les propone analizar su lugar dentro del universo para que descubran la fuerza vital y energética que existe en toda la naturaleza, porque formamos parte de ella. Los indígenas, que a través de nuestras comunidades y sus organizaciones sostenemos el sistema indígena milenario en lo ideológico, filosófico y espiritual. Realizamos dentro de estos principios básicos nuestra propuesta política hacia toda la humanidad, para participar en la realidad contemporánea de los pueblos como parte de la alternativa de vida frente al imperio de la irracionalidad que sostiene el sistema occidental. Por todo lo expresado, exigimos, repudiamos la actitud del Estado Nacional de sostener el 12 de octubre como el Día de la Raza por ser de carácter discriminatorio, ya que privilegia a la raza española sobre la única, la existente, la humana. No hay cultura superior ni inferior, sino diferente. Les decimos a aquellos hermanos que pretenden llamarlo de otra manera, de encuentro de dos culturas, el Día de la Diversidad Cultural, el Día de la Paz en el Mundo, etcétera, que negando la verdad no se cambia la historia. Comenzó como invasión y genocidio y continúa aún hoy. Exigimos el inmediato cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el artículo 75, incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional,
El convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley 24071, la ley 23.302 de política indígena y apoyo a las comunidades, la ley 26331, conocida como el presupuesto mínimo, ley de bosques, la ley 26160 de emergencia de propiedad comunitaria indígena. A los organismos nacionales e internacionales la devolución del patrimonio cultural de nuestros pueblos, que no se declaren patrimonio de la humanidad, dado que esto significa un despojo de los territorios a los pueblos originarios. El cese permanente, profanación de nuestras huacas, lugar sagrado y chulpas, como el caso de los 2 niños sacados de los apus de Yuyayacos, hoy exhibidos en museos por el gobierno de Salta. La restitución de todos los territorios demandados por todas las comunidades indígenas del país y de las tierras expropiadas ilegítimamente por el Estado argentino, denominadas tierras fiscales. La plena participación de los pueblos indígenas en la planificación y coordinación de los planes de salud para las comunidades indígenas. Que los parámetros para definir si una persona es indígena o no lo establezcan los pueblos originarios y no la iglesia, los gobiernos o los antropólogos. La modificación del artículo 15 de la ley 23.137 de estupefacientes, autorizando su comercialización y la declaración de la hoja de coca como patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Denunciamos a la ANDEPA por su paternalismo frente a las comunidades Aba Guaraní del norte de Misiones, que con esta actitud logró que nuestros hermanos indígenas caigan en el sometimiento y fueron despojados de sus territorios. A la Iglesia Católica, las sectas religiosas, evangelistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, cristianos, metodistas y otras por su violación sistemática de la espiritualidad de nuestros pueblos. Denunciamos la ejecución del proyecto Genoma Humano y la Sociedad Científica Mundial por atentar contra la existencia natural de toda forma de vida, por la clonación que hace Estados Unidos de la Carua o Llama. También denunciamos el atropello, la represión, los desalojos, las persecuciones, la discriminación racial, el procesamiento a los representantes indígenas y la impunidad del sistema legal de los gobiernos en todo el Abya Yala. La contaminación de todos nuestros recursos naturales, que para nosotros son los bienes naturales, la tala indiscriminada de los bosques, utilizando los suelos con monocultivos transgénicos, con la consecuencia de desertificación, inundaciones, etc. Las fumigaciones que provocan malformaciones congénitas y dañan a nuestros niños. A los medios masivos de comunicación y multimedios, por su complicidad con el Estado, obstaculizando la libertad de otros medios alternativos. Denunciamos la desidia del Estado nacional y provincial, conjuntamente con el INAI y el IDACH, que mata a nuestros hermanos Tobas y Huichi por hambre y pestes, produciendo un exterminio silencioso, progresivo e inexorable, lo cual constituye un genocidio étnico. Denunciamos las 65 muertes de nuestros hermanos de las comunidades Lomita y La Primavera de la provincia de Formosa por la contaminación del agua como consecuencia de los agroquímicos. Asimismo, denunciamos la desigualdad en el acceso a la salud de los pueblos originarios que sufren enfermedades que ya estaban erradicadas, causando gran cantidad de muertos, ejemplo, tuberculosis, dengue, cólera, chaga. Los emprendimientos mineros a cielo abierto para la extracción de oro y plata, que son una amenaza a nuestra madre tierra, ya que en su proceso se usa cianuro y arsénico.
Entre ellos, los proyectos Huevos Verdes y Manantial, Espejo en Santa Cruz, Gualcamayo, Casposa y Pascualama en San Juan, Agua Rica en Catamarca y Pirquitas en Jujuy. Esta última provincia invertirá $12 millones en proyectos mineros.